Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al curso llamado ORE, que significa oración, renovación y enseñanza. Este es un resumen del video anterior que tiene el mismo nombre. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que están inscritas en el canal porque unidos aprendemos lo que Jesús a cada uno de nosotros nos quiere decir. También quiero agradecer a aquellos que aún no se han inscrito porque participan en este aprendizaje que reconforta el propio corazón y el espíritu. Si quieren inscribirse, por favor dan clic en suscribirse para que les llegue la notificación de los nuevos videos que coloque. Siempre están todos en mis oraciones y en el corazón de Jesús. Muchas personas se preguntan cuáles son los alimentos prohibidos y cuáles son los alimentos permitidos por Dios. Por esto, el día de hoy recordaremos lo que en la Sagrada Escritura Dios nos dice. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 14 y en el libro de Levítico capítulo 14, leemos la lista de los animales que sí se podían comer, como los toros, corderos, cabritos, ciervos, gacelas, gamos, cabras y toda clase de antílopes. También se podían comer los animales del agua que tienen aletas y escamas y algunas aves. Y la carne de los animales que no se podían comer eran camello, liebre, tejón, cerdo, animales de agua que no tienen aletas y escamas, aves como el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, cuervos, avestruz, lechuza, gaviota, gavilanes, ibis, pelícano, buitre, cormorán, cigüeña, abubilla, murciélago y todo insecto con alas. Tampoco se podía comer ningún animal que muriera por sí solo, porque el pueblo que está consagrado al Señor su Dios no hacía estas cosas. Sin embargo, era permitido regalarlo o venderlo al que fuera extranjero. No se podían cocinar cabritos en la leche de su madre, pero cada año sin falta debían apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechaban junto a las primeras crías de sus vacas y ovejas, para darle gracias a Dios y unidos en familia, adorar al Señor, y de esta manera Dios los bendecía. Por esto nosotros debemos también darle gracias a Dios y adorarlo por la vivienda, la familia y el alimento que Él generosamente nos da cada día. En San Marcos capítulo 7, del versículo 6 al 23, Jesús le dijo a su pueblo que era un pueblo que lo honraba con la boca, pero no con el corazón, y con esto se alejaban más de Él. Les dijo que no servía de nada que lo adoraran si dejaban de lado la ley de Dios para seguir las normas de los hombres, pasando por alto dicho mandato. Les recordó que el mismo Dios a través de Moisés les dijo que cada uno debía honrar a padre y madre y que aquel que los maldijera sería condenado a muerte. Y aún así, ellos no escuchaban sus órdenes y acomodaban sus leyes a sus propios criterios. La Escritura nos dice que, por ejemplo, algunos decían que no le podían ayudar a su padre o a su madre porque todo lo que tenían era para ofrecerlo al Padre Dios, y al decir esto se sentían sin obligación alguna con ellos, y ya con esto estaban incumpliendo con la verdadera ley de Dios. Jesús les dijo que cómo era posible que de esta manera ignoraran la palabra de Dios con estas tradiciones humanas, olvidando lo más importante, que es cumplirle al Padre Dios, obedeciendo sus leyes, normas y mandamientos. Entonces Jesús les repitió a sus discípulos que todo lo que entra de afuera no puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre, para después salir del cuerpo, y con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Esto escrito está. Jesús siguió diciendo que lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro,
porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo, la falta de juicio y muchas otras cosas que realmente dañan al ser humano y lo hacen malo e impuro. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo 13 al 15, San Pedro oyó una voz que le dijo que se levantara, matara y comiera. Y Pedro le contestó que él no había comido nada impuro. Y la voz le habló de nuevo y le dijo que lo que Dios había purificado no lo llamara profano. Recordemos que profano quiere decir algo que no es sagrado. En Romanos capítulo 10, versículo 4, leemos que muchos tienen deseo de servir a Dios, pero este deseo no está basado en el verdadero conocimiento, porque esas personas no reconocen que es Dios quien los hace justos y pretenden ser justos por sí mismos, sin someterse a lo que Dios estableció. Es decir, es Dios mismo quien nos hace justos por medio de Cristo, y de esta manera, por medio de la fe, podemos llegar a ser justos. La justicia está basada en la ley de Dios, y la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Por eso la ley de los hombres llega a su fin con Cristo, y por la fe todos podemos llegar a ser justos. Es decir, quien con la boca y con el corazón reconoce a Cristo, tiene la certeza que Dios lo resucitó para alcanzar la salvación, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra directa de Cristo. La Sagrada Escritura dice que quien en Dios confía no se decepciona, porque todos somos iguales ante el Señor, quien siempre nos escucha, si la propia fe acepta el mensaje que viene de la palabra de Jesucristo y cumple con el Evangelio y las normas de Dios. En el comportamiento de cada uno se ve el reflejo del verdadero Dios, porque es nuestro Padre amoroso quien nos ayuda a levantar cada vez que caemos y nos equivocamos, mejorando la propia vida, iluminándola con su espíritu y examinando el propio corazón para mejorarlo, como Él mismo nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 27. Quienes oyen la Escritura la dan a conocer por toda la tierra hasta los últimos rincones del mundo. Por este motivo, quienes no buscan la palabra de Dios no la encuentran. Sin embargo, Dios, con su infinita bondad y misericordia, tiene compasión de todo aquel que justifica su propio pecado, quien tiene ojos pero no ve y oídos pero no oye. En la carta de Gálatas capítulo 3 del versículo 23 al 26, recordamos que antes habían leyes hechas por los hombres, las cuales quedaron canceladas con la venida de la justicia de Cristo. Y con la propia fe ya no se está esclavo a dicha ley, porque unidos a Cristo por medio del bautismo, somos un solo corazón con Él, y por lo tanto descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios nos hizo. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 14 recordamos que Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo y destruyó el muro que los separaba con su propio cuerpo, poniendo fin a la enemistad que causaba la ley de los hombres. Y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo en Cristo. Por eso estas buenas noticias de paz
nos une los unos con los otros para acercarnos al Abba, Padre, por un mismo espíritu, con su cuerpo y con su sangre. Este hermoso lazo de amor se llama transustanciación. Recordemos que transustanciación es la consagración que el sacerdote hace al convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En cada Eucaristía, Jesús se hace presente con su cuerpo y con su sangre y abraza con su infinito amor reflejado en la cruz a quien lo recibe con total amor, respeto y devoción. De esta manera le fortalece el cuerpo y el alma a quien en él cree y obedece, preparándolo para la vida eterna. Hecho real, comprobado científica y moralmente por el mismo Jesucristo, quien nos dijo que hiciéramos esto por siempre en memoria suya. Esto lo encontramos en San Lucas capítulo 22, versículo 19. En el libro de Romanos capítulo 14 del versículo 1 al 23 recordamos que hay que recibir bien a aquel que es débil en la fe para no entrar en discusiones con él. La palabra de Dios nos dice que hay quienes piensan que pueden comer de todo mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Y si Dios mismo lo ha aceptado, ¿quiénes somos nosotros para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, este asunto es de su propio amo, el cual lo hace quedar bien, porque el Señor tiene el poder para hacerlo quedar bien. En otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor, lo come, dando gracias a Dios por eso. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas, dando también gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor. Por eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser el único Dios y Señor tanto de los vivos como de los muertos. Por esto no se puede criticar al hermano, porque todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que sea Él mismo quien nos juzgue y nos diga si nos merecemos la vida eterna o la muerte. La Escritura nos dice que todos doblaremos las rodillas y alabaremos a nuestro Padre Dios, para que cada uno de nosotros tenga que darle cuenta de sí mismo al único que conoce verdaderamente el corazón de cada uno. Por esto no debemos ser la causa para que el hermano tropiece o ponga en peligro su fe, porque el que es creyente piensa que nada es impuro, y el que es menos creyente piensa que alguna cosa es impura y será impura para él. También nos dice que si por lo que comemos ofendemos al hermano, esta conducta ya no es una conducta de amor, así que la comida no debe ser la causa de ninguna discusión, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, armonía y paz con la alegría del Espíritu Santo. De esta manera se agrada a Dios y se es también aprobado por los hombres. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua, sin echar a perder la obra de Dios por causa de la comida, porque aunque todos los alimentos son limpios,
Lo malo sería comer algo que haga perder la fe a otros. Es decir, es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que sea la causa de que tu hermano tropiece en la fe. Por ejemplo, si invitamos a alguien a nuestra casa y sabemos que no come carne y que esto le afecta, debemos hacerlo sentir bien y a gusto, preparando solo lo que a este invitado le guste. Si a este invitado no le afecta para nada esta situación y simplemente no come carne, en este caso no habría ningún problema en preparar carne ese día. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargos de conciencia, porque aquel que no está seguro de lo que debe comer o beber, al dudarlo ya se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 20, recordamos que los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, no se deben dejar enredar por estas cosas, porque quedan dominados por ellas y peor que antes. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4, recordamos que hay que seguir firme en todo aquello que aprendimos y de lo cual estamos convencidos. Cada uno desde niño conoce las sagradas escrituras, que son las que pueden instruir y llevar a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, puesto que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. De esta manera, el hombre de Dios está capacitado y completamente preparado para hacer solamente el bien delante de Dios y de Cristo, quien vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. El Evangelio nos dice que hay que predicar el mensaje de Dios e insistir cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Hay que convencer, reprender y animar, enseñando con toda paciencia, para que aquellos que aún no conocen bien a Cristo puedan conocer la única verdad y el único Dios, y de esta manera también puedan, junto a nosotros, poder disfrutar del maravilloso regalo de la vida eterna. Las Sagradas Escrituras nos dicen que va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, sino sus propios caprichos, y se buscarán un montón de maestros charlatanes que solo les enseñen lo que ellos quieren oír, y así darán la espalda a la única y verdadera verdad de Cristo, aceptando toda clase de cuentos. Pero quien tenga su fe firme, basada en la justicia, el amor y la paz, quien conserve el buen juicio cumpliendo con las leyes, normas y decretos del Señor, soportando los sufrimientos y dedicándose a anunciar el Evangelio, cumpliendo bien con este trabajo y luchando la verdadera y buena batalla con fidelidad a Dios, recibirá la corona merecida que el Señor, el juez justo, le otorgue. Por eso hay que hacer siempre lo correcto para ganarnos con fe, al igual que la Virgen María, tan milagrosa corona. Recordemos que en el libro de Proverbios capítulo 9, Jesús nos dice que quien reprende al insolente se gana su odio, y quien reprende al sabio se gana su aprecio. También leemos que el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Por eso cuando se ama de verdad, es cuando se perdona de corazón. Jamás olvidemos que todos somos humanos y cometemos faltas, y nadie puede tirar la primera piedra contra nadie, porque todos somos iguales de pecadores. Todos le fallamos al Padre, y si 1000 veces nos equivocamos, 1000 veces nos debemos arrepentir, porque lo más importante es cumplirle al Padre Dios, quien es el único que conoce el corazón de cada uno,
y con su infinita bondad y misericordia nos abraza y nos corrige con su amor. En la mayoría de los casos actuamos por impulso y no por amor, generando odios, envidias, chismes y peleas, ignorando precisamente lo que aprendemos del Abba, Padre. Por eso lo más importante es el diálogo, porque por medio de él se llega al entendimiento y a la paz. Cuando se corrige con amor, no se ofende, porque se está enseñando a ser mejor persona. Tristemente, todos olvidamos el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cada ser humano tiene un valor importante para el Padre Celestial. Por esta razón debemos seguir el Evangelio y permitirle al Espíritu Santo que nos oriente y nos guíe en el camino de la vida y de la verdad, como leemos en Proverbios capítulo 3, versículo 30. No busques pelea con nadie si nadie te ha hecho daño. En la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó en San Mateo capítulo 6 versículos 12 y 13, decimos: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Aquí le decimos claramente al Padre Dios que por favor nos perdone de la misma manera que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Mucho cuidado con esto, porque si queremos ser perdonados por el Padre Dios, debemos primero perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar al otro con total honestidad de corazón. De esta manera se tiene la propia conciencia tranquila y en paz. Solo así podemos reflejar al Dios verdadero, quien todo lo ve y quien todo lo sabe, el Dios del amor y de la paz. También le pedimos al Padre Dios que no nos exponga a la tentación, es decir, que nos guíe para hacer siempre lo correcto y nos ayude para hacer siempre el bien, porque aunque nos equivoquemos, debemos hacer siempre lo correcto. También le decimos que nos libre del maligno, o sea que nos aleje de todo lo que del mal proviene y de todo lo que es negativo, alejando de la propia mente lo malo que daña el corazón bueno. Recordemos que hacer lo correcto no es para que otros nos vean, sino que se hace lo correcto porque es Dios mismo quien nos ve. Es muy importante controlar todos los sentidos, porque muchas veces lo que se escucha no es lo que se ve tampoco es lo que se ve, lo que creemos que huele mal tal vez no tiene ningún olor, lo que se siente con el tacto en forma negativa posiblemente tampoco es lo que se siente, lo que se saborea mal es lo que de Dios proviene, y así malgastamos la vida inútilmente en las malas interpretaciones, porque se piensa mal del otro, se escucha, se ve y se habla mal del otro, viendo tan solo lo negativo de los demás, utilizando malas palabras y vulgaridades, agrediendo a los demás muchas veces sin pensar, dañando el propio corazón y llenándolo de odio, para que sea este corazón dañado el que acabe con la propia existencia, perdiendo el verdadero valor del amor y del temor de Dios. Por esto también quiero que recordemos que San Antonio antes de morir dijo: Dios mío, pero qué difícil es amar. Jesús nos enseña en la primera carta a los Corintios capítulo 13, a través del apóstol San Pablo, la supremacía del amor. San Pablo dice: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.
Si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, no tener envidia ni ser presumido ni orgulloso, no ser grosero ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. 3 cosas hay que son realmente permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Recordemos, queridos hermanos, que Dios es amor y su palabra es sagrada y se debe cumplir. Si se tiene amor dentro del corazón, se tiene al Padre Dios, y ahí nace la fe, la cual está basada en la paz, el amor y en la esperanza de saber que si lo tenemos a Él dentro del corazón y cumplimos sus leyes, normas y decretos, jamás nada nos faltará. Cada vez que cometamos un error, será nuestro Padre Dios quien nos corregirá, como solo nuestro amoroso y bondadoso Padre sabe hacerlo. Porque corregir a quien está equivocado y llevarlo por el camino del bien y de la verdad es amarlo con honestidad y con lealtad. Por esto, queridos hermanos, los sigo invitando a que sigamos con alegría y perseverancia, anunciando el Evangelio que de Dios hemos aprendido, viviendo en paz y en armonía con los demás, perdonando a quien nos ha ofendido y pidiendo disculpas de corazón a quienes hayamos lastimado, haciendo las paces con el mundo y con todas las personas, porque Dios no quiere su rebaño alejado, sino unido bajo su amor. Amor que está basado en el respeto, sanando la propia conciencia y el propio corazón, para vivir en paz con la propia vida, aprendiendo a perdonarse uno mismo para poder perdonar al otro. Tarea muy difícil, queridos hermanos, pero con la fortaleza de Dios será un curso aprobado. Recordemos que el respeto es no pensar por el otro imaginando cosas que no son, sino amarlo tal y como es sin querer cambiarlo. Si aquel a quien hemos ofendido no disculpa el error o a quien hemos corregido no acepta la verdad, vivamos tranquilos y con la conciencia en paz, porque es Dios mismo quien perdona y corrige, y si pedimos perdón de todo corazón y corregimos las faltas, Dios nos perdona si nos hemos perdonado a nosotros mismos. Por esto, cada mañana al despertar, demos siempre gracias al Abba Padre por cada segundo de vida que nuestro Padre amoroso nos regala, por la hermosa familia que nos permite disfrutar y por la hermosa creación que generosamente nos da. La verdadera energía positiva que el cuerpo necesita no viene de la creación de Dios, sino viene de Dios mismo. Por esto demos gracias a Dios por tantas maravillas que Él generosamente creó para nosotros. Cuando algo malo nos pase, también seamos agradecidos con Él, entregándole la tristeza y el dolor en sus manos,
para sanar el propio corazón, llenándolo de paz y de amor, y de esta manera poder ser el fruto verdadero de su hermosa enseñanza. Señor, que se haga tu santísima voluntad y no la mía. Transformemos todo lo negativo en positivo y siempre sin falta antes de comer y reunidos en familia, démosle gracias al Señor nuestro Dios por el alimento bendecido que nos permite recibir. Y aquel que por su pobreza no tiene pan material, no olvide darle gracias a Dios por la riqueza del pan espiritual de su palabra, que fortalece el cuerpo y el alma. Y así, todos unidos, demos siempre gracias a Dios, porque nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, quien es el único camino, la única verdad y la vida verdadera, quien es el único alimento que el cuerpo necesita para ser fuerte, alimento que enriquece el alma y nos prepara para la vida eterna. Demos gracias a Dios de día, de tarde y de noche, por todo lo que bondadosamente Él nos da. Agradezcamos su infinita misericordia con todas las almas, con todos nosotros y con el universo entero. No sintamos temor alguno de nada ni de nadie, porque quien está con Dios, nada le pasa y a nadie tiene en contra. Recordemos que Jesús nos dice en San Mateo capítulo 10 versículo 28 que no tengamos miedo del que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Así que no sintamos temor alguno de nada ni de nadie, porque quien está con Dios, nada le pasa y a nadie tiene en contra. La Escritura nos dice que debemos temer al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Si no se le obedece al Padre Dios y si se incumplen sus mandamientos, leyes, normas y decretos, ahí sí tendremos que temblar. Como nosotros no queremos ir al infierno, somos agradecidos y cumplimos las leyes, normas y decretos de Dios sin juzgar a nadie, sin hablar mal de nadie, respetando al otro como es, sin querer cambiarlo y perdonándole sus errores de todo corazón, viviendo una sociedad de paz, unión y alegría, cuidando el vocabulario y las malas palabras, porque no podemos recibir a Cristo de esta manera, o sería un sacrilegio. Recordemos que sacrilegio es profanar lo que es sagrado. Asistiendo a la Santa Misa cada vez que se pueda, porque Cristo es el centro de nuestras vidas, quien viene a la tierra a encontrarse con cada uno de nosotros y con su infinita bondad fortalece el cuerpo y el alma de cada persona que verdaderamente cree en la transustanciación de la Sagrada Eucaristía, visitándolo en el sagrario de la iglesia que es su casa, para aliviarle, aunque sea un poco, la pena y el dolor que siente su corazón con tanto sacrilegio y ofensa que le seguimos haciendo. De esta manera, con la visita de cada uno, Jesús siente el amor sincero que está dentro del propio corazón y a través de su Espíritu Santo nos escucha, nos aconseja y nos guía. Muchas personas me dicen que no necesitan ir a la iglesia porque Cristo está con ellos. Claro que sí, Cristo está con cada uno de nosotros. Lo que me entristece mucho es que no logren comprender que se están perdiendo el verdadero milagro del abrazo de Dios, que no solo fortalece el propio cuerpo, sino que también engrandece el propio espíritu. Es por eso que yo siempre les coloco como ejemplo el amor de alguien, ese alguien que está dentro del corazón,
pero que si no voy a su casa y ese alguien no viene a la mía, no es igual vernos en cámara o hablar por teléfono que abrazarnos y sentir el verdadero calor del amor de Dios. Dios nos siga iluminando y nos bendiga, y que la paz de su amor permanezca siempre en cada uno de nosotros. Recuerda que es el Espíritu Santo quien me guía para que unidos recordemos todo lo que del Abba, Padre, aprendemos. Déjate querer del Padre, déjate abrazar por Él, y así gozarás de una vida eterna totalmente feliz y llena de amor. Déjate guiar por el amor de Dios, quien es tu verdadero y único guía.